Hola mis queridos espectadores, solo diré que tanto el rap como los personajes de diferentes franquicias no son mío, todo derecho al autor, bueno sin más relleno, que esto parece una piña que digo Naruto, que comience este desmadre. Todos estaban hablando sobre lo de ayer que estuvo épico, pero para las mujeres fue un mal, salvó de boca a sabe que vieron a un pervertido mientras con Issei, o mejor dicho con Trunks en dragón rojo, está molestando a su rival el dragón blanco, que vieron todo el multiverso que es el mejor de todo, bueno, y digamos que el mencionado está muy molestos ya que su rival lo está jodiendo a cada rato diciendo que es un debilucho y eso. Bueno, y se pregunta qué está pasado conmigo. Bueno, Evil Jason. Sé que no fui bueno y he hecho cosa horrible en el pasado, destruí universo por aburrimiento y matar mucho Naruto verso y Goku verso, pero por esta vez necesito tu ayuda, por favor sálvame. Superman. Lo decía con miedo ya que Lazari liberó su poder demoníaco y digamos que se convirtió en una mujer adulta y una MILF bastante atractiva que ningún hombre se puede resistir. Bueno, y se pregunta ¿por qué necesito ayudar? Bueno, resulta que ella me amarró con cadenas antimagia, no pregunte ¿por qué? ¿O cómo aprendió eso? Porque ni yo ser Lazari. Oh mi querido novio jeje, esta se me acerca poco a poco con ojos de corazón y con una mirada depredadora que solo deseaba solo una cosa que ustedes ya saben, XD Evil Jason. Oh no me va a llevar el FBI, puede que sea poderoso y todo, pero con el FBI no me meto. Además, yo jamás abusaría de una niña que solo se transformó en una adulta solo para hacer el prohibido conmigo Lazari. Oh jeje, claro que no, además yo nunca fui una niña, además tengo más de 130 años, soy más adulta de lo que crees mi amado, lo decía con ojos de corazón y con locura total Evil Jason. HMMMMM. ¿Sabes? Te digo algo Lazari. ¿Sí? Lo decía aún acercándose más y más con su forma de demonio y pechos descubierto. Eso hizo que se me parara Evil Jason. Ay mamacita, controlarte, iba a decirte que eres bonita y que ahora eso le extraño a Lazari, pero ver que una granada secadora aparece de la nada y explota, haciendo que ella se cubra los ojos Evil Jason. A fin este se libera de las cadenas, y con un rápido movimiento hacer un portal. Después de 1 minuto Lazari ver de nuevo y ver a su novio que creó un portal Evil Jason. Adiós loca, ja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 . Este salta de portal y este mismo se cierra Lazari. Juro que cuando te vuelva a encontrar no te vas a escapar de mis brazos de demonio, y cuando eso pase vamos a hacerlo hasta que quede más seco que el desierto. Un portal de abre en una sala de monitores que se ve todo el multiverso, pero este siente un escalofrío gigante Evil Jason. No sé por qué, pero yo creo que la hija de Zalgo no se va a cansar solo para tenerme como esposo de verdad. Si le gusto a la loca Soke, pero ver que todo está esperando a ver qué van a ver Evil Jason. HMMMMM. Es hora que vean a la lagartija más poderosa de todo. Jajajaja. SCP-682. Presiona un botón y todas las pantallas se prender. Eso llamó la atención de todos, además que vieron el nuevo título SCP-682. Eso lo extraño y mucho, pero la fundación SCP estuvieron el shock a saber eso, que van a ver a la anomalía más fuerte de toda, pero a punto que todos diga algo la pantalla cambia y se muestra esto. Esto dice así. Ya no pueden, nadie lo puede matar. Un ser que posee un poder inmortal. Él es invencible, un monstruo terrible. El 682, reptil indestructible. Ya no pueden, nadie lo puede matar. Un ser que posee un poder inmortal. Él es invencible, un monstruo terrible. El 682, reptil indestructible. En la fundación él se encuentra encerrado. Lo llaman inmortal pues nunca lo han matado. Con
con piel escamosa y una furia brutal. No hay quien le haga frente, no existe rival. Intentan contener. Todos escucharon y analizado la canción y se sorprendieron que esa lagartija sea inmortal, pero algunos se comenzaron a reír porque piensan que solo es alguien con un ego más. Nota de autor. Pobres imbéciles. Fin. La nota. Universo Jujutsu Kaisen Gojo. Vaya Megumi, parece que encontramos el padre de tu Shikigami. Lo decía divertido, a ver que esa lagartija puede adaptarse, pero seguro que no es nada, ya que piensa que puede derrotar igual que Mahoraga, pero ver que la pantalla cambia y se muestra esta letras narrador. SCP-682 es una criatura grande que posee características similares a un reptil. Se desconoce su verdadero origen. Dentro de su celda, está sumergido en ácido clorhídrico dentro de una cámara de 5MX5MX5M, que está recubierta con placas de acero reforzado resistentes al ácido. SCP-682 tiene un tamaño, fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos que se emplean de acuerdo al consumo orgánico e inorgánico que SCP-682 pueda ingerir. Esto le permite alterar su tamaño y capacidades. Es una criatura extremadamente inteligente y malévola, que tiene desprecio a toda la vida. Debido a varios intentos de escape del reptiloide y a la posible exposición de la Fundación, SCP-682 está contenido en un sitio que está libre de asentamientos humanos en un radio de 50 kilómetros a la redonda. Su verdadero origen se remonta a los días de la creación. Los leviatanes son descendencia del rey Escarlata y la cuarta novia, Acia. Junto con sus otros hermanos, sirviendo bajo el mando del rey, conquistaron incontables mundos y dañaron gravemente las raíces del árbol del cual proviene gran parte de la existencia. Derrotaron a dioses antiguos y a los héroes de la época. Como resultado de esta tragedia, el Todopoderoso envió el diluvio que reinició el multiverso, matando a gran parte de sus hermanos. Su verdadero nombre fue Atanticuelepaneu, sobrevivió accidentalmente al sellarse dentro del arca llamada la Cámara de Subcak. Todo sale sobre qué es el SCP-682, se sorprendieron y mucho, pero todos lo único que quería saber es sobre sus habilidades, pero ver que la pantalla ahora cambia y se muestra esto. Tener a su furia voraz, no se regenera, desafía la paz. En el laboratorio un desafío tenaz, científicos temen su aliento letal. Un coloso de escamas, un ser infernal. Experimentos fallan, es un monstruo letal. Radiación, fuego, ácido y más. Pero este ser desafía cualquier señal. La Fundación se esfuerza en su intento total, pero este reptil es un ser inmortal. Ya no pueden, nadie lo puede matar. Un ser que posee un poder inmortal. Él es invencible, un monstruo terrible. El 682, reptil indestructible. Ya no pueden, nadie lo puede matar. Un ser que posee un poder inmortal. Él es invencible, un monstruo terrible. El 682, reptil indestructible. Todos estaban escuchando el rap y no pudieron negar que esa cosa se le queda de maravilla. Esa canción Universo Fundación SCP. Todos los SCP estuvieron celosos porque esa lagartija tiene una canción. Hasta el mismo SCP-682 estuvo movimiento su cola de alegría porque de verdad ese rap le queda bien a él porque representa todo lo que es, pero vieron que la pantalla cambia y se muestra esto narrador. Era tan antiguo como el universo, tan antiguo como la creación. Clasificación: entidad anómala de clase Keter, hijo del rey Escarlata, Leviatán de la cuarta novia. Alineación: caótico, malvado. SCP-682 odia a toda la vida, y estará dispuesto a destruirla completamente. Todos.
Escuchar que es hijo de esa cosa, se congelaron, nadie movía ni un músculo, y peor, todos pensaron que vivió en la época de los dinosaurios, pero de verdad que equivocados estaban. Universo Dragon Ball Super Planeta Débil. Goku y Vegeta se pusieron serio a saber que ese reptil es hijo de esa cosa que salió de la pantalla y aparece, es más antiguo que la misma creación. Eso hizo que Goku se pusieran un poco nervioso y Vegeta no lo demostrar, pero por dentro estaba un poco nervioso a saber ese dato, y también todos los 12 universo, hasta los mismos dioses de la destrucción y el gran sacerdote junto a Zenosama estuvieron serios a saber eso, y no solo ellos, todos el multiverso estuvo serio a saber eso, pero se pregunta qué tan fuerte es para que lo encierre durante muchos siglos, pero la pantalla cambia y se muestra esta nueva letras narrador. Poderes y estadísticas tier. Varía, de 8, C alto hasta 4, B hasta 1, B a 1, B alto con adaptación. 2, C bajo tras su muerte. 1, A poderes y habilidades. Capacidades físicas sobrehumanas, intelecto de genio, fisiología inorgánica, tipo 2, regeneración, divina media. Se regeneró luego de ser enviado al vacío donde dejó de existir. Adaptación y evolución reactiva, puede adaptarse a otros SCP, tras el consumo puede volverse inmune a varios SCP, inmortalidad, tipos 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Maldecido con la incapacidad de morir debido a SCP-343. El Dr. Gears lo describe como una entidad no biológica, y que esta entidad desarrolló un caparazón que nosotros denominamos como SCP-682, que su verdadero ser existe en un plano de la realidad donde el tiempo, el espacio y la materia funcionan de una manera diferente, dicho también como el meter el dedo en un globo, estás dentro de él, pero aún fuera de él. Mantenimiento de la existencia, SCP-682 es una constante universal, y sin él el respectivo universo en el que se encuentra dejará de existir. Absorción, puede consumir cualquier tipo de material y obtener energía que le permite tener nuevas habilidades. Sombra animada y borrado existencial, al ser expuesto por segunda vez a SCP-017, su sombra se movió por su cuenta y creó una onda anómala que hizo desaparecer a todas las personas en un radio de 1 kilómetro, dejando solo sus sombras. Manipulación de enfermedades, puede inducir a enfermedades como la peste bubónica, toxoplasmosis. La trama, cambió la trama que se escribió dentro de la narrativa que estaba en el libro de SCP-826. Alteró la totalidad de una trama hecha específicamente para matarlo, de forma que parecía que la historia se doblara a su voluntad. Está protegido por la narrativa. Manipulación de la luz limitada, convirtió parte de su tejido en algo luminiscente que lo ayudó a eliminar a SCP-272 de su sombra. Manipulación del sonido, mediante un chirrido hizo que varios humanos entraran en un estado de relajación en un radio de 15 metros. Transmutación, convirtió los proyectiles lanzados por el personal en semillas de manzanas. Manipulación del tamaño, gran tamaño, tipo 0 hasta tipo 8, creció tan grande que devoró múltiples planetas, eventualmente alcanzó el tamaño suficiente para devorar varias galaxias y rivalizar con el universo. Tamaño pequeño, se volvió tan pequeño que fue imposible de detectar. Manipulación de la antimateria, manipulación de la realidad y creación de agujeros negros, puede generar a su alrededor anomalías espacio-temporales que tienen una naturaleza similar a la aparición o desaparición de un agujero negro entre esta dimensión y la otra, que son capaces de afectar el tejido de la realidad. Creación de ilusiones, absorbió los poderes de SCP-513 y pudo crear colectiva entre gran parte del personal de la Fundación. Duplicación, tras un experimento con un láser, su cuerpo fue dividido en dos partes iguales. Cada parte dividida fue capaz de regenerarse en un SCP-682, cada uno con conciencia propia. A causalidad, tipo 1, fue inmune a los ataques de SCP-2140 que pueden reescribir el pasado con solo el contacto visual. Fisiología inexistente, tipo 1, puede atacar a pesar de que los ataques realizados
hechos nunca fueron realizados porque ya no existe. Los recuerdos de SCP-682 aún permanecen. Viaje adimensional, regresó luego de ser enviado a Ravenwolds, que es una dimensión conectada con la biblioteca, y manipulación del calor. Al ser congelado con nitrógeno líquido, pudo aumentar su temperatura corporal hasta descongelarse, llegando al punto de que empezó a derretir las paredes de su celda. Resistencia a la manipulación del ácido, sus branquias filtrales le permite remover la materia útil de su cuerpo de cualquier sustancia química como el ácido. Absorción 1361. Quien lo engulló completamente. Petrificación y transmutación, detuvo la inducción de SCP-409 que cristalizó gran parte de su cuerpo, detuvo la inducción del Dr. King que puede convertir en semillas de manzanas a un SCP, manipulación mental, resistió los intentos de SCP-061 en manipular su sistema cerebral mediante la acústica que intercepta y reemplazar los pensamientos. Esto funciona como instrucciones para el individuo el cual realiza las acciones dadas en contra de su voluntad. El Dr. Jack Briggs intentó destruir la conciencia de SCP-682 reemplazándolo por la de él, usando a SCP-963, manipulación de las físicas y la radiación, puede reestructurar la composición de su cuerpo para resistir los efectos de SCP-536, manipulación de la muerte, resistió el efecto de SCP-689 que puede inducir a la muerte a cualquiera que lo observe. Manipulación de la trama se creó en SCP-826 que tenía la finalidad de matar a SCP-682, realidad subjetiva y nulificación de poder, restauró su cuerpo luego de que el sujeto con el SCP-1237 lo convirtiera en un gato doméstico sin poderes. BFR, regreso luego de ser enviado a un universo alterno por SCP-507, regreso luego de ser arrojado hacia SCP-1437 quien puede enviar a quien cae dentro de él a una realidad alternativa. Manipulación conceptual, anuló los efectos del SCP-271, manipulación del vacío y borrado existencial, fue expuesto al vacío dentro de SCP-3930, que se describe como un lugar que no existe, donde todo aquel que esté dentro se volverá nada y dejará de existir. SCP-682 dejó de existir. Luego la entidad SCP-682 mató al personal. No existía en el momento de los ataques. 15 horas después aparece SCP-682 en su cámara de contención en buen estado. La magia, los hijos de Azier tienen resistencia a la magia, inmunidad a la manipulación del alma, debido a su fisiología no posee alma, inmunidad a la manipulación de enfermedades, se volvió inmune a SCP-217, un virus incurable con un ratio de efectividad del 100%, resistencia al espacio, tipo 2. Estuvo 28 días en el espacio, todas las habilidades anteriores excepto la inmortalidad, tipo 8, sumado a incorporeidad, descrito por el Dr. Gears como alguien que no posee una forma corpórea, a causalidad, tipo 3. Reside en un plano existencial superior donde el tiempo, espacio y los estados de la materia funcionan de una manera completamente diferente. Gran tamaño, tipo 10, existencia de dimensiones superiores, manipulación de dimensiones superiores, manipulación temporal, manipulación espacial, manipulación de la muerte, sirve como un corcel de SCP-053 quien es uno de los jinetes que representa a los hermanos muerte al servicio del Todopoderoso, manipulación del vacío, manipulación del destino potencia de ataque. Variable, su capacidad destructiva depende de la cantidad de energía que haya absorbido, de nivel edificio grande, en su forma base es capaz de destruir fácilmente cualquier tipo de vehículos y grandes muros de contención hechos acero reforzado que pueden resistir al ácido clorhídrico.
Casualmente destruyó un puente, y cuando estaba arrasando parte de la ciudad de Nueva York destruyó un rascacielos pequeño, hasta nivel sistema solar, devoró varios planetas del sistema solar. También se especuló que si se le presentará a SCP-123, el cual es un objeto que contiene a un agujero negro con una masa de 1029 kg, este sería capaz de absorberlo, hasta nivel hiperversal a nivel hiperversal alto mediante adaptación. En la prueba con SCP-423, este último entró en una narrativa hecha para matar a 682. Sin embargo, 682 se adaptó y terminó defendiéndose del 5% restante, cuyo link nos lleva a SCP-3812, una entidad que trasciende narrativas constantemente, las cuales se apilan una encima de la otra, viendo a la que está por debajo como simple ficción, siendo las narrativas las dimensiones superiores del verso que se crean entre sí, sumado a que su propia ascendencia es parte de una narrativa superior, y que eventualmente se iba a librar de estas por completo. Nivel universal complejo. Tras su muerte, tras morir, su respectivo universo desaparecerá por completo junto con él. Esto ocurre en otros universos como mencionó la misma fundación. Nivel outerversal, como descendiente de El Rey Escarlata, forma parte del ejército de leviatanes de la cuarta novia Acia, y puede dañar las raíces del árbol del conocimiento y afectar los caminos que contiene gran parte de la existencia, incluye los reinos superiores, sus dimensiones y los infinitos mundos. El árbol del conocimiento posee toda la creación, todo lo cuanto existente, algo que se reafirma en una de sus ubicaciones, la librería de los Wanderers, esta siendo una estructura platónica, por lo que el árbol del conocimiento debería de contener todo esto. Velocidad variable, de sobrehumano, pudo estar a la par de Abel, AFTL+, mediante la absorción, puede adaptarse a velocidades lumínicas. Tras ser lanzado a la Luna, absorbió energía y atravesó el sistema solar mientras devoraba los planetas. Lanzó al SCP-2772 fuera del límite del sistema estelar de manera que lo hizo atravesar la galaxia en segundos. Inconmensurable fuerza física variable, puede llegar a clase I, devoró varios planetas del sistema solar. Inconmensurable resistencia variable, de nivel edificio grande, resistió los ataques de SCP-096 durante 27 horas, hasta nivel sistema solar. Su regeneración, inmortalidad, evolución reactiva y adaptación lo hacen extremadamente difícil de matar. Nivel outerversal. Durabilidad muy alta. Inconmensurable alcance variable, desde decenas de metros hasta planetario a través de la absorción energética. Universal complejo con su muerte irrelevante inteligencia. Genio, a pesar de que se le presenta con un carácter poco racional, logró mantener la comunicación con SCP-079, que es una IA avanzada en constante aprendizaje. Logró escapar de las instalaciones de su contención una cantidad de 6 veces, es capaz de adaptarse y superar a cualquier adversidad extrema que se le presente, además de poseer los recuerdos de su antigua vida, lo que le permite tener conocimientos antiguos desde la creación. Debilidades. La adaptación de 682 no es infalible, ya que este tiene ciertas condiciones e incluso circunstancias que anulan su adaptación, como se explican en este hilo. Todos a escuchar las habilidades de SCP estuvieron en estatua, ya que jamás pensaron que una sola criatura sea tan poderosa, pero otros se desmayaron a saber que esa cosa no tiene límites en adaptarse, pero no pensaron más y vieron que la pantalla cambió y se muestra esto. Dentro de los archivos, historias de terror, devorador de pesadillas sin error. Sus ojos fríos reflejan el temor. Un ser que desafía cualquier control. Reptil indestructible, un enigma total. Se retuerce y reta en su propia señal. En su jaula rugiendo, un rugido infernal. La fundación lucha contra un destino fatal. Criatura mítica de pesadilla y horror. Un desafío
lo que pone a prueba el valor. En su jaula el sufrimiento será asolador. Una entidad que desafía el control. Ya no pueden, nadie lo puede matar. Un ser que posee un poder inmortal. Él es invencible, un monstruo terrible. El 682, reptil indestructible. Ya no pueden, nadie lo puede matar. Un ser que posee un poder inmortal. Él es invencible, un monstruo terrible. El 682, reptil indestructible. Todos a escuchar el último rap, nadie decía nada, todo era un aterrador silencio superior a cuando vieron sobre el SCP-001 el Rey Escarlata y lo único que se escuchaba solo era la respiración de Evil Jason. Creo que los rompí, jeje, lo decía con una cara chibi, pero todos vieron que la pantalla se apagó, pero igual nadie dijo nada hasta los científicos de los SCP, a saber que el SCP-682 es el hijo de Rey Escarlata. Eso hizo que hicieran todo lo posible para matarlo, porque si se libera todo el planeta, no todo el universo, estará jodido. Mientras tanto conmigo, bueno, Vir, que presioné el botón para apagar las pantallas y solo di un gran suspiro, porque fue muy largo esa explicación, pero a punto de dormir bien un portal, pero sentir una presencia muy familiar, y eso hizo que sonrieran. Jejejeje, Evil Jason. Oh, así que eres tú, Deadpool, pero vi que solo era su cabeza, Deadpool sin cabeza. Oh, hola Evil Jason, ¿cómo está Evil Jason? Deadpool, ¿dónde está tu cuerpo, Deadpool sin cabeza? Oh, eso, bueno, resulta que una niña de cabello rojo y de mal humor me preguntó mucho sobre ti y digamos que no quería, y bueno, la insulté de mucha manera, hasta peleé con ella y digamos que no pelea mal Evil Jason con miedo. ¿Y dónde está ella, Deadpool sin cabeza? Bueno, pero antes que termine su frase unas cadenas lo agarra y lo tira de nuevo a portal que dice antes de irse Deadpool sin cabeza. Ayuda a Superman. Así Lazari aparece en su forma de demonio, pero aún más sexy, haciendo que se me pare de nuevo Evil Jason. Ay, por favor, no puedo, descansa en paz, o que lo decía ya cansado Lazari demonio. Tú serás mío, mi amado Evil Jason. Ja 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 ja, seguro que tu padre estará muy molestos por salir por un adulto, pero no termino porque veo que Lazari tiene un documento firmado por el mismo Zalgo Lazari. Fue sencillo que mi padre firmara, solo necesitaba amenazó de muerto. Bueno, ahora vamos a tener mucho bebés tuyo, yo mi demonio Evil Jason. Primero muerto que está contigo, pero antes de hacer algo unas cadenas me amarra haciendo imposible escapar y veo con horror que Lazari se abalanzó frente a mi Evil Jason. Si alguien está escuchando esto, por favor, ayuda a Fin de capítulo.